Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Este martes el presidente de Corea del Sur sorprendió a su país y al mundo entero anunciando la introducción de la ley marcial, que es algo que está previsto en la constitución del país para situaciones de emergencia, para casos muy específicos. Por ejemplo, cuando el país es atacado desde el exterior, cuando hay conmociones sociales internas muy graves que no pueden ser contenidas mediante el uso de métodos convencionales, cuando hay una catástrofe natural que pudiera poner en riesgo la seguridad de la nación. Es decir, en casos así como esto, muy puntuales, porque se trata de una medida extrema. Y todo eso tiene necesariamente que pasar por el colador de la Asamblea Nacional, que es un organismo, en el caso de Corea del Sur, unicameral, actualmente bajo control de la oposición política. Eso no ocurrió. Es decir, la Asamblea Nacional no aprobó la medida del presidente, se saltó ese procedimiento constitucional. ¿Y qué alegó el presidente? Bueno, que habían fuerzas antiestatales, fue el término que él utilizó, y además de eso, bajo instigación del comunismo, del gobierno comunista de Corea del Norte. Inmediatamente hizo el anuncio, eso generó muchas inquietudes internas, movilizaciones, la gente se trasladó a la sede del Parlamento, en donde la oposición tenía una discusión sobre una serie de asuntos que comprometían al presidente del país. Era acusado de corrupción él y su familia. Su esposa, por ejemplo, está siendo acusada de haber recibido unos obsequios cuyo valor excede el monto que la ley permite. Y hay una serie de imputaciones contra el presidente y se estaba ventilando la posibilidad de un impeachment, de un juicio político para su destitución. Y el presidente entonces quiso adelantarse y adoptó esta medida que conmocionó al país y al mundo entero, porque nadie esperaba una situación semejante en un país como Corea del Sur, que es un país con una economía grande, con una estabilidad democrática que todo el mundo reconoce, aunque se trata de una democracia joven. Porque recuerden ustedes, los derechos civiles y políticos en Corea del Sur comenzaron a garantizarse ya a finales de los años 80, 88, 89. Es una democracia realmente joven. Pero ocurrió eso, que se puede realmente identificar por su esencia como una especie de autogolpe, de golpe constitucional, porque eso implica el estado de excepción. La ley marcial implica usted suspender una serie de derechos que tiene la población en virtud de la Constitución: derecho a la circulación, derecho a la libertad de expresión. El presidente prohibió la actividad del Parlamento en virtud de esa ley marcial. Y bueno, ocurre durante ese periodo todas esas cosas que nosotros conocemos y que tienen como objetivo lograr la estabilidad de la nación. Pero nada de lo que la Constitución contempla para introducir la ley marcial estaba presente en la sociedad surcoreana. De ahí realmente la sorpresa. Nadie respaldó esa decisión.
no las respaldó ni siquiera el partido de gobierno. Ni siquiera el partido de gobierno. Que cuando la Asamblea Nacional logró reunirse después de que efectivos militares hicieran acto de presencia en su sede, entonces el partido de gobierno, después que se aprobó la anulación de esa decisión presidencial por mayoría aplastante, entonces el partido oficialista exhortó al presidente a que reconsiderara su medida. Estoy hablando del Partido del Poder Popular, que ganó las elecciones en el año 2022 por la mínima, con una diferencia de 1 punto porcentual, que era, yo creo que, la diferencia más mínima desde que hay elecciones en Corea del Sur. Y el presidente, que tenía esa mayoría precaria, se negaba a trabajar con los grupos de la oposición. No tuvo la habilidad para darse cuenta de que debía buscar trabajar en conjunto con todos los sectores de la sociedad norcoreana, además del consabido problema que tiene Corea del Sur con sus altos niveles de corrupción. Y entonces había ahí un proceso de cuestionamiento y se estaba ventilando la posibilidad de un impeachment, que por eso fue que el presidente dijo que habían grupos antiestatales, porque hubo una serie de nombramientos que fueron cuestionados y entonces se procedió a la destitución de, de algunos funcionarios que se entendía que eran designaciones equivocadas. Pero bueno, el presidente habló de Corea del Norte. ¿Realmente Corea del Norte tuvo algo que ver en esto? No, eso no está realmente en el discurso. Corea del Norte, la narrativa de los grupos opositores que cuestionan al presidente, no está eso, el vecino, en la narrativa de esos grupos. Eso es un problema esencialmente interno. Pero se quiso invocar esto para justificar una medida extrema. Y la gente no aceptó eso. La oposición sí ha acusado al actual presidente de instigar la guerra con Corea del Norte. Recuerden ustedes, hasta hace poco, el gobierno de Corea, hasta el 22, el gobierno de Corea del Sur era partidario de la convivencia pacífica con los vecinos del norte. Pero esa política cambió radicalmente con la elección del actual presidente, que ha llegado incluso a amenazar con ataques preventivos en caso de que perciba algún tipo de movimiento militar en el vecino país. Y ese discurso, que se ha complementado con esos ejercicios que hemos visto, militares con Corea, con Estados Unidos, se tradujo en la dejada sin efecto de un acuerdo que se firmó para lograr distender las relaciones entre ambos países. Eso quedó sin efecto. Y entonces usted ha visto Corea del Norte haciendo unos disparos de misiles y adoptando una serie de medidas que han contribuido también a aumentar la tensión. Pero realmente esa no es la causa del problema. Fue más bien un elemento que introdujo el presidente para darle un poco de sentido a su decisión y también procurando el respaldo de Estados Unidos, que es quien realmente manda en Corea del Sur. Y eso lo sabe perfectamente todo el mundo. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. El presidente tuvo que reconsiderar su decisión
está planteado el tema ahora de la destitución, porque este fue un exceso que según los líderes opositores debe tener algún tipo de consecuencia, y se está rumorando fuertemente la posibilidad de la destitución del presidente. Bueno, gracias por la amabilidad de la compañía. Un saludo cordial para todos.